Siloé, como también aquellos que nos están viendo por este medio de estas cámaras. Doy la bienvenida y me alegro de que ya estén en esa unidad con nosotros para estudiar el capítulo 20 del libro de los Hechos, en el cual nosotros vamos a llegar a un conocimiento de cómo aquellos hombres sufrieron por esparcir el Evangelio, y que también nosotros tenemos que hacerlo, a pesar de que puedan venir aflicciones, pruebas, persecuciones. Debemos de predicar este Evangelio bendito, porque eso es nuestra misión. Asimismo, voy a presentarles a nuestra hermana Maribel Fuentes, ella como maestra de ceremonia. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos y amigos, y a todos aquellos que van a tener la oportunidad de conectarse a través de estas redes sociales para nuestro servicio del día de hoy de enseñanza. Dios bendiga a mi pastora por este privilegio maravilloso que me ha comentado. Vamos a orar. Todos los que están conectados pueden unirse a la oración junto conmigo para que este servicio sea bendecido y que podamos abrir nuestros corazones, nuestra mente, para escuchar ese mensaje el día de hoy. Señor Jesús, en esta hora te doy toda honra, toda gloria a ti, Señor. Una vez más, Señor, me uno, Señor, juntamente con los hermanos, amigos, quizás están conectados en este momento. Me uno, Señor, para bendecir este servicio a través de estas redes sociales, Señor Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor amado, una vez más de estar en tu presencia, Señor, presentando, Jehová de gloria, este servicio, Señor, de enseñanza. Espíritu Santo, bendice a mi pastora, Señor. Bendice a los hermanos que van a tener un punto el día de hoy, Señor Jesús. Gracias por ese privilegio que nos da, Señor, siempre de estar, Señor, en comunión contigo, Padre Celestial. Señor, en esta hora, Padre, te pedimos por los músicos, Señor, los hermanos de la alabanza, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio maravilloso que das a cada uno, Señor, de tocar esos instrumentos, Señor. Bendice tu palabra, Señor, que tu palabra sea penetrada, Dios mío, especialmente aquellos que no reconocen todavía tu palabra, Dios mío, que sean tocados, que sean impactados, Señor, con tu palabra, Señor Jesús, y que nosotros podamos, Señor, atender a, Señor, tu palabra y aprender más, Señor, escudriñar tu palabra, Dios mío, y vivirla, Señor Jesús. No solamente que seamos oidores de tu palabra, Señor, sino que pongamos en práctica, Dios mío, que podamos hacer ejemplo, Señor, de los demás, Padre Celestial. En tu nombre te pido, Señor, que este servicio sea bendecido, Padre, que a través de una u otra forma, Señor, seas tú tocando esos corazones, Señor amado. Estamos más que agradecidos, Señor, porque tú hasta aquí nos has guardado. Hasta aquí tú estás dando esa fortaleza segunda Siloé, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica a ti, Señor. Oh Jehová, hay muchas cosas por qué darte gracias, Señor, para bendecirte. Hay muchos motivos, Señor, para bendecirte a ti, Señor amado. En el nombre de Jesús yo declaro este servicio, Señor, de bendición. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así como estamos conectados, si alguien tiene su Biblia a la par, pueden buscar en Salmo 150. Vamos a leer juntamente. Y el que no tiene también puede escuchar la palabra del Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo en Salmo 150. Salmo 150. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas.
alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con saltario y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con símbolos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Qué privilegio que tenemos de respirar en la presencia del Señor. Así que todo el que respire, alaba a Jehová y gocémoslos una vez más en este servicio. Que el Señor les bendiga grandemente a todos los que están conectados. En el nombre de Jesús los amo, en el amor del Señor. Que la paz de Dios esté en cada uno de sus corazones y sus hogares. Que el Señor les bendiga. Los amo mucho. Canciones de alabanzas a nuestro Señor. ¿Okay? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tú quieres ver como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si quieres ver como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y si alabas te gozas, y si alabas te gozas, y si alabas te gozas, y si le alabas, y si alabas te gozas, y si alabas te gozas, y si alabas te gozas, y si alabas, y si alabas te gozas, y si alabas te gozas, y si alabas te gozas, y si alabas, y si alabas te gozas, y si alabas te gozas, y si alabas te gozas, y si le alabas. Bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora. No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré. Aunque raye el alba, no te dejaré. Si no me bendices, no te dejaré. Aunque raye el alba, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Ahora, ahora, bendíceme ahora. Ahora, ahora, bendíceme ahora. Ahora, ahora, bendíceme ahora. Sí, Señor, sorry, aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, te glorificamos en
en esta noche, Señor. Aleluya, we worship you, Lord, we worship you. Gloria a Jesús Santo. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón yo le adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón yo le adoraré a Él. Solamente a ti, Señor. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia
adoraremos, porque a Él solamente podremos adorarle, porque para eso fuimos creados, para adorarle y alabar su santo nombre. Y asimismo, hermanos, vamos a estar escuchando a nuestra hermana Carolina Anaya, que va a estar explicando, dándonos esta clase, dándonos este estudio para conocer más y mejor la palabra del Señor en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Vamos a ponernos en esa unidad con ella para que podamos aprender mucho más de la palabra del Señor. Diga, hermanos, en esta preciosa noche que estamos aquí para alabar y glorificar el nombre del Señor. También le agradecemos a Dios, ¿verdad? Porque nos permite ese deseo de poder estudiar de su palabra en este día. Ok, como hemos estado, hermanos, ya por semanas estudiando a Hechos, el libro de los Hechos, en esta noche vamos a buscar en el capítulo 20 de Hechos. Gloria a Jesús. Aleluya, santo, santo Jesús, aleluya. Hallelujah. We worship you, God. We praise you, Jesus, aleluya. Praise your holy name, Lord. ¿Ya encontraron sus Biblias, hermanos? Amen. Gloria a Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 20. La palabra del Señor se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del 1 al 6. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanza por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia. Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Cayo de Verde y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Verdad? Como estaba diciendo, después que se cesaron los alborotos y los disturbios, sabíamos que en aquellos tiempos los que no estaban de acuerdo con la palabra que Pablo estaba predicando se alborotaban y hacían disturbios. Dice, Pablo llamó a los discípulos, los exhortó, los animó a que vivieran una vida santa y fieles al Señor. Mientras estudiaba esto, dice que durante el otoño Pablo fue pasando por las diversas iglesias de Macedonia, dándoles exhortación con abundancia de palabras, hablándoles, ¿verdad? Que mejoraran, que cambiaran, podemos decir, los estilos de vida o las cosas que estaban pasando en esos tiempos. Y se fue, dice, para Grecia, donde pasó 3 meses de invierno. Y esto está hablando que era como a fines del siglo 56 después de Cristo y en los principios del 57. Y se supone que lo más probable era que la mayor parte del tiempo lo pasaron en Corinto. Dice, Pablo pensó navegar directamente a Siria, pero descubrió que los judíos habían planeado un atentado en contra de su vida. Como sabemos, en aquellos tiempos los apóstoles
Y así Pablo también y todos los demás cristianos eran perseguidos por sus creencias, por lo que ellos enseñaban. Él dice que por lo cual Pablo y sus compañeros cambiaron de planes y regresaron a Macedonia. Sabemos que también no era algo que ellos pensaban, sino que estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos se dejaban guiar por el Espíritu Santo y era el Espíritu Santo quien les daba este sentir a ellos, que no fueran por algún lugar que tenían que seguir, y les guiaba a donde ellos tenían que seguir. Esto nos enseña, ¿verdad?, que nosotros en nuestro caminar ahora con el Señor, cada vez que nosotros vayamos a tomar una decisión, aún antes de salir de nuestras casas y vayamos a nuestros trabajos, podemos ir por diversas carreteras o diversos lugares. Es bueno que nos encomendemos al Señor y que pidamos la guianza del Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Aún, como le digo, a ir a nuestros trabajos, o si vamos a salir de compras, que seamos en todo momento guiados por el Espíritu Santo. Y dice, ellos llegaron a Troas. Y vamos ahora a leer del versículo 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseña, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo diserta largamente, y vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y le llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Verdad? En aquellos tiempos me imagino que ellos posiblemente caminaban todo el día, y en la noche cuando se reunían, y como dice que Pablo, como que en sus estudios, en sus enseñanzas, y el amor que le tenía al Señor, que parece que el día se le hacía corto a él, y se extendió un poquito más en ese tiempo. Y este joven, que estaba cansado, pero no dejó que el cansancio dijera: ¿sabes qué? Mejor me quedo en casa y no voy a ir a la iglesia o no voy a ir al templo. Él decidió con ese su cansancio ir, y se quedó dormido. Y dice que desplomado por el sueño, se cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Imagínense en esas cosas, ¿verdad? Caer de un tercer piso, caer al suelo, muerto. Porque sabemos que el hermano que escribió el libro de los Hechos es Lucas, y si Lucas dice que estaba muerto, recordemos que Lucas era médico, sabía Lucas, yo creo que Lucas corrió por allá, lo examinó y todo, y dijo: este joven murió. Pero de inmediato, dice, Pablo bajó, se echó sobre él y lo rodeó fuertemente con sus brazos. Y oraba, ¿verdad?, por él. Oró para que el Señor hiciera la obra, porque él sabía, porque él conocía que a ese Dios, a ese Jesús, que aun cuando estaba en esta tierra resucitó a Lázaro, y él creía, y el Jesús que a él le servía hace milagros. Oró por este joven, y ¿qué pasó? Les dice: no os alarméis, pues está vivo. Eso quiere decir que el Señor hizo la obra. Quiere decir que la fe que estos hombres creían, porque me imagino que Pablo, al haber salido corriendo por ahí, se tiró encima del muchacho, empezó a orar, empezó a clamarle al Señor, y también que los que estaban alrededor de ellos se unieron a esa oración con Pablo, y este muchacho recobró vida. Y podemos decir que a ese Dios, a ese Jesús que Pablo predicaba, a ese Jesús que hizo este milagro en ese momento, a este jovencito, que el deseo de él era escuchar su palabra, a ese Dios también nosotros le servimos. Y ese es el Dios milagroso, que aún todavía hace milagros y lo seguirá haciendo. Lo único que nos queda es nosotros confiar en él,
y saber que todos, mientras sea la voluntad de Dios, Él nos puede sanar de cualquier enfermedad, de cualquier cosa que pueda venir a nuestras vidas, así como en aquel tiempo. Después de aquello, dice, Pablo regresó, partió el pan con regocijo y siguió hablando con los creyentes hasta el alba. Imagínense, ya estaban como de la medianoche, después se fueron a celebrar y llegó hasta el alba. Entonces dice, se marchó y el joven fue llevado también. Qué experiencia, ¿verdad? La de ese muchacho también, porque imagínense con el susto que él pudo haber pasado de haber caído ahí. Y en unos instantes, no sabemos, puede que haya sido 1 minuto, 5 minutos, media hora, 1 hora, 3 horas, no nos explica, pero el milagro sucedió y no importa en qué lapso de tiempo fue. Jesús fue glorificado y este joven recibió su milagro. Seguimos, hermano, en el 13, dice, viaje de Troas a Mileto. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, venimos a Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si lo fuese posible, en Jerusalén. Sé que Lucas y el resto de los compañeros de Pablo no se quedaron hasta el amanecer. Pablo los mandó adelante, dice, fueron por delante al barco y se embarcaron rumbo a Asón, en Misia, al sur de Troas, donde esperaban recoger a Pablo a bordo. Él les había indicado que lo hicieran así. Y en esto, él dijo que él iba como a hacer ese viaje caminando. Y les dijo a ellos que se fueran por el barco. Aunque se cree que yendo por el barco iban ellos a tomar más tiempo que si lo hubieran hecho junto a Pablo. Dice que era una distancia menor. Lucas no nos dice por qué Pablo hizo esto. ¿Había alguna razón para que quisiera estar solo? No explica por qué Pablo hizo eso, que ellos se fueran por un lado y él se fue por el otro. Un poco más tarde, dice, les diría a los ancianos en Éfeso que en todas las ciudades el Espíritu Santo le daba de testimonio de que le esperaba en Jerusalén prisiones y tribulaciones. Sin duda, dice, Pablo necesitaba estar a tiempo solo para aclarar las cosas con Dios con respecto a su vida a Jerusalén. Pablo sabía, ella sentía lo que él esperaba cuando iba a ir a Jerusalén. Entonces se cree que posiblemente él tomó este tiempo para estar a solas con Dios. Me imagino para decirle a Dios o pedirle a Dios, mira, lo que yo voy a pasar van a ser cosas grandes, asegurándose que Dios y que él estaba haciendo todo bajo la protección y bajo la guianza del Espíritu Santo. Dice, Pablo había decidido pasar por largo a Éfeso. No quería tomarse mucho tiempo ahí. Ciertamente había puesto las cosas en claro con Dios. Y ahora estaba apurado por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés. No como muchos de nosotros, ¿verdad? Que sabemos a veces que cosas van a pasar malas y uno como que no quiere ir. Pero él no quería hacer eso. Él sabía lo que tenía que enfrentar. Él sabía lo que le venía, pero sabía que más poderoso era el que estaba con él. Como podemos decir siempre, ¿verdad? Que para él el vivir era Cristo, pero para él el morir era ganancia. A él no le importaba si él tenía que morir o cuántas tribulaciones o cosas él tenía que pasar para defender el evangelio que él predicaba. Gloria a Jesús. Vamos a ir al 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la asechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de ancianos y
de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastraros tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daos herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Gloria a Jesús. Aleluya. Este es el discurso de despedida que Pablo les da. Qué cosa, ¿verdad?, más fuerte es cuando se tiene que despedir. Pero también les decía que en varias ocasiones Pablo menciona su servicio al Señor con muchas lágrimas. Él les hablaba a los ancianos de Éfeso. Les recuerda el tiempo que él estuvo con ellos. Les recuerda todas las cosas que él les hablaba. Dice que Pablo no fueron las lágrimas resultado de una debilidad, sino que Pablo les recordaba y les advertía, porque dice que él veía la condición perdida de la humanidad, la maldad del pecado, la distorsión del evangelio y el peligro de rechazar al Señor como realidades tan graves que con frecuencia abanaba su predicación de lágrimas. Pablo les recordaba todas estas cosas. Todavía él, sabiendo de lo que él iba a pasar, él estaba aconsejándolos en cada momento. Les predicaba que todo eso era necesario para la salvación, que fueran fieles al declarar la palabra del Señor, que no deberían procurar satisfacer los deseos de las personas ni sus gustos, sino deberían de promover ni de promover su propia popularidad. Les decía, ¿verdad?, que cuando ellos, ya que cuidaban, eran supervisores de estas personas, que tuvieran mucho cuidado con esos lobos rapaces que iban a venir, con esas personas que iban a venir a quererse robar, digamos, a los discípulos, a los miembros, o venir con palabras o con elocuencias o con otras religiones, o poder promoverse ellos solos, ellos mismos. Que no vinieran o no dejaran, como quien dice, entrar o darles oportunidad, podríamos decir en estos momentos, tener cuidado a quien se le dé el altar.
o a quién se le deja predicar, o a quién se le deja enseñar, para que no vengan a enseñar doctrinas contrarias a lo que nosotros creemos. Porque siempre decía, había un pastor que decía, dice, porque viene alguien, dice, a destruir lo que yo en todo un año completo les he querido enseñar. Así es que hay que tener cuidado y siempre dejar que el Espíritu Santo a los líderes los pueda guiar para ver cómo se tiene que proceder en estas cosas. Por lo que lo único decía mi pastor, dice, después se queda uno ahí poniendo curitas. Así es que a veces es mejor prevenir que después lamentar. No importando a veces, o no es que en realidad no le importe, sino que no tener muy en cuenta si la gente se ofende a veces. Si uno no les puede dar el altar, porque a veces vienen predicadores y dicen, no, mire que vine de por allá y por acá, me dijeron, y uno después se ve obligado a dejarles que puedan traer un estudio, una predicación, pero no sabemos de dónde esta persona viene. Por eso es siempre bueno que cuando una persona viene, venga siempre referida, que traiga una buena referencia de quien lo conoce. No podemos dejar que cualquier persona venga a enseñar. Dice, Pablo sabía que le esperaban dificultades y sufrimientos, sin embargo, se entregó por completo a Dios, sin saber si eso era lo que le resultaría en vida o muerte. A él no le importaba, él dice, él tenía que seguir adelante a la meta. Porque aún sabiendo, yo digo, y no sabiendo o no querer tal vez admitir y decir, Señor, ¿qué es lo que me espera por allá? Si cuando anduvo por todas estas ciudades, todo lo que le pasaba, lo perseguían, lo ultrajaban, lo insultaban. Imagínense cuando él llegara a Jerusalén, ¿qué le esperaba allá? Es probable, dice, que fuera por medio de los profetas en las iglesias que se diera a conocer el testimonio del Espíritu Santo de que a Pablo le esperaba prisiones y sufrimientos. Pero el interés primordial de Pablo no era preservar su propia vida. Lo que más le importaba era que pudiera terminar el ministerio por el cual Dios le había llamado. Él iba a predicar, no importaba lo que le pasara. Cualquiera que fuera el fin, incluso con el sacrificio de su vida, terminaría su carrera con gozo y con la oración que Cristo sea exaltado en su cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¿Cuántos de nosotros, verdad, quisiéramos ser así como Pablo? Como yo les decía el domingo, verdad, que a veces ahora no podemos predicar porque tenemos que guardar nuestra distancia social. Pero a él no le importó eso. Las tribulaciones, cárceles, vituperios, azotes, todo lo que le pasó a Pablo, pero él quería servir. Él sabía quién era en su vida aquel Cristo que él conoció y le ofreció la salvación. Aquel Cristo, ¿verdad? Y aquellos cristianos que él primeramente los perseguía, pero ahora él estaba sirviendo a ese mismo Cristo en lo que los apóstoles habían creído y no le importaba. Él estaba dispuesto a dar todo para servir y hacer la voluntad del Señor. Qué bueno fuera que nosotros en estos tiempos estuviéramos así. Y damos gracias a todos esos misioneros que están en todos esos países haciendo la obra del Señor, que en estos momentos no les importa la pandemia, no les importa nada. Ellos siguen adelante con la obra del Señor y ayudando a todos los necesitados. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gracias al Espíritu Santo podían dar consejo sabio, dirigir los asuntos de negocios de las iglesias, ser líderes espirituales y mostrar por su pueblo el tipo de amor, preocupación y cuidado que Jesús había mostrado por sus discípulos cuando estaba en la tierra. Movidos por la ambición de edificar su propio reino o por amor al dinero, el poder o la popularidad, los impostores en las iglesias pervertirían la verdad del evangelio original. Imagínense, desde entonces estaba sucediendo estas cosas. Desde entonces algunos que dicen predicar el evangelio son movidos por la ambición, son movidos por el éxito, son movidos por lo que ellos pueden obtener y no movidos por predicar el evangelio. Dice, podían repudiar o hacer algo omiso de alguna de sus verdades fundamentales.
Él les decía, tengan cuidado, esto y esto va a pasar, o esto y esto pueda que ya esté pasando. Estos lobos rapaces podían añadir ideas, filosofías, psicologías humanistas, podían mezclar las doctrinas y prácticas, tales como lo que ahora podemos ver la nueva era, en aquel tiempo la nueva era, el ocultismo, el espiritualismo, y a veces nos podemos ver enredados en esas cosas. Tanto ahora con cosas en los medios que están pasando, tantas cosas en la televisión, tantos ahora que profesan ser cristianos, pero a veces cosas, por eso es que dice, tenemos que estudiar la Biblia. Cada vez que alguien venga con algo nuevo que nosotros no podamos entender, como pasémoslo por el colador, pasémoslo por la Biblia, a ver si eso concuerda con la palabra del Señor. No podemos creer todo lo que escuchamos. Dice, los que toleran la conducta inmoral contraria a las normas de la justicia de Dios. Es evidente que tales lobos entrarán en el rebaño y cambiarán la doctrina y las prácticas apostólicas. Y estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Las cartas pastorales revelan que en toda la provincia de Asia había comenzado a tomar ímpetu un rechazo general de la enseñanza apostólica. Estaban empezando a creer en otras cosas. Pablo siente un ejemplo para todos los ministros de Dios. Él nunca deseaba la prosperidad. Ahora, ¿verdad? Podemos ver y sabemos que hay ciertas personas que a veces toman la palabra del Señor o toman el evangelio para recaudar ofrendas. Mira, si tú das 100, el Señor te multiplicará para 1000 y así sucesivamente. No, cuando nosotros demos para el Señor, lo demos de amor. En el caso de Pablo, él no deseaba nada de eso. Él no deseaba riquezas, porque él ya era rico. Él nunca deseaba la prosperidad ni procuraba enriquecerse como producto de su trabajo en el evangelio. Ya Pablo había tenido la oportunidad de acumular riquezas. Recordemos que él era un propietario, recordemos que él era un mercanciante, era un mercadero. Él tenía ya dinero. Pero también podemos ver que Pablo posiblemente dejó todo eso por hacer la obra del Señor. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a dejar todo para hacer la obra del Señor? Los misioneros hacen eso, dejan todo acá para ir a un lugar donde tal vez no van a poder tener todas las comodidades que tienen acá. Él fue un apóstol que ejercitó gran influencia sobre muchos creyentes y podía hacer milagros de sanidad. Él se pudo haber aprovechado de eso, hacer sanidades y cobrar sanidades. Mira que aquí tengo esto, que el manto de Jesús, que cuando esto, que yo lo conocí, que él podía haber hecho eso, pero no lo hizo. Él no se aprovechó del evangelio. Él lo hubiera podido hacer. Él tenía muchos seguidores, pero no lo hizo, debido a la dirección del Espíritu Santo y a su amor al evangelio. Él amaba tanto el evangelio que él lo defendía. No había nada que Pablo no hiciera por predicar el evangelio de Cristo, aún sabiendo lo que a él le hubiera podido pasar. Y más que todo, ¿verdad?, la despedida que tiene aquí con sus ancianos. Yo creo que todos los que estaban ahí estaban llorando, ya haciéndose las que ya no iban a poder verlo a él, no lo iban a poder ver más. Porque tal vez se había escuchado, usted sabe que los rumores corren, pues a lo mejor ya también habían rumores ahí, que si este Pablo viene aquí, lo que él iba a pasar. Y ellos temían lo peor. Temían que Pablo iba a ser muerto allá y no lo iban a volver a ver. Por eso es que ellos lloraban. Y dice que lo abrazaban y le besaban. El compañerismo, el amor que ellos tuvieron, el amor que había entre los hermanos en esos momentos, el amor que ellos tenían por Pablo, que aún también ellos sufrían cuando Pablo sufría.
Qué bueno sería, ¿verdad?, en estos tiempos de ahora que nosotros podamos llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, porque esa es la hermandad que Dios requiere de nosotros, que nos amemos los unos a los otros. Esa partida es un admirable ejemplo del compañerismo y del amor de los hermanos en Cristo. Pablo había servido con mucho amor y desinteresadamente a los ancianos de Éfeso, compartiendo sus momentos de alegría y aflicción y ministrándoles con lágrimas en medio de las pruebas. Ellos tenían el corazón quebrantado y lloraban al pensar que no volverían a ver a Pablo. El ferviente amor entre Pablo y él, los ancianos, debe caracterizar a todos los que son colaboradores en la fe. Hermanos, que también ese amor que hubo entre Pablo y esos ancianos en esa iglesia pueda haber también con nosotros, trabajando en la obra del Señor, y que podamos también así ser un ejemplo a los demás por el amor que nosotros nos tenemos. No dejemos, hermanos, de leer la palabra del Señor, de estudiarla, de cuidarnos, así como Pablo les decía a estos hermanos ahí que nos cuidáramos de todas aquellas personas que pueden llegar queriéndonos enseñar algo erróneo, algo que no está en la palabra del Señor, y que nosotros también podamos vivir siempre juntos y en armonía como en aquellos tiempos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios, santo es el Señor. Gracias, hermana Carolina, por ese estudio. Sabemos que es necesario que nosotros nos empapemos de la palabra del Señor, como decía el estudio, de que no vamos a ser engañados por esos falsos que se levantan, ¿verdad? Y predican la palabra del Señor, pues, poniéndole cosas que tal vez no son, y nosotros muchas veces, si no estamos diestros en la palabra, podemos caer en manos de ellos. Así es que sigamos hablando de ella, estudiando su palabra, para que nosotros estemos siempre unidos con nuestro Señor en su palabra. Asimismo, hermanos, vamos a orar por hermanos que nos han llamado porque se encuentran enfermos. Hermana Reina Ríos me llamó y dijo de que nos decía de su nieto que está bastante malito, está en el hospital de Bajala con su madre, es un niño de 2 años, Christopher, que le han detectado que le están poniendo quimioterapia porque le han detectado leucemia. Sabemos que es una enfermedad muy fuerte, pero que para Dios no hay nada imposible. Ellos dicen que están confiando en nuestro Señor, y nosotros vamos a unirnos a ellos en esta oración para que Dios haga la obra, ¿verdad? Y pueda que sea esta una oportunidad para sus padres venir a los pies del Señor. Nuestra hermana Yasmin Romero está pidiendo la oración, necesita sanidad, necesita fortaleza, y que Dios pues se las pueda dar a ella como también a nuestro hermano Brandon. Así que nos ponemos en comunión, vamos a orar por estos hermanos. Yo creo que solamente son ellos los que nos han llamado. También por nuestra hermana Reina, que siempre pues oramos por su mamá, por nuestra hermana Zunilda. Nuestra hermana Blanca Baires también está todavía malita de su gripe que le ha dado. Hermana Rosa también todavía está yendo al doctor, ¿verdad?, por algo que está pasándole. Así que vamos a unirnos en esa oración por esos enfermos y por aquellas necesidades que hay. Si usted por alguna razón se encuentra enfermo o tiene alguna petición al Señor, este es el momento para ponerla
ponérsela a Dios para que Él obre en esas situaciones. Porque tiene que saber que nuestro Dios está para todos, está atento a la voz de su súplica, a la voz suya pidiéndole como un Padre amoroso para contestarle su petición. Amén. Padre Santo, Padre bueno y bendito, en este momento venimos y ante tu presencia estamos, divino Señor. Que en este momento vamos a decirte, Señor, de esas necesidades que tienen estos hermanos que nos hablaron, que nos han pedido, Señor, aleluya. Que vayamos ante ti, Señor, conforme dice tu palabra, Señor, que pidamos lo que querramos o que lo que necesitemos y tú nos lo vas a dar, Señor. Por eso en este momento pedimos la sanidad, Señor, aleluya, de este niño, nieto de nuestra hermana Reina, Señor Christopher, que se encuentra en ese hospital, Señor, de niños en Bajala, Padre. Ve con él, Señor, míralo en esa cama donde se encuentra, Señor, y pon tu mano poderosa en ese cuerpecito, Señor. Apenas, Señor, tiene 2 añitos, Señor, y es tiempo, Señor, aleluya, de que también, Señor, en estos momentos ellos puedan tener esa fe en ti, Señor, esa familia, esos padres, aleluya, y que puedan reconocerte a ti como su Señor y Salvador, Padre. Mira también, Señor, nuestra hermana Zunilda, Señor, nuestra hermana Blanca Baires, Señor, nuestra hermana Rosa, y así mismo también nuestra hermana Yasmin con nuestro hermano Brando, Señor, piden también, Señor, esa sanidad de sus cuerpos, Señor, aleluya, de ese deseo de esas peticiones contestadas, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros te daremos la gloria y la honra, Señor, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú estás contestando, Señor. Por lo que tú, Señor, aleluya, nos das, Señor, aleluya. Sabiendo, Señor, que nosotros te agradeceremos, Señor, toda nuestra vida, Señor, adorándote, glorificando tu nombre, Señor. A ti te daremos la gloria y la honra, Señor, porque solamente tú la mereces. Mira, Señor, vamos a dar por terminado este culto, Señor, de este estudio bíblico, Señor, que hemos tenido. Sabemos, Señor, aleluya, que es necesario, Señor, para creer tenemos que oír, Señor. Y al oír, Señor, vamos a tener esa fe en ti, Señor, de todos aquellos hombres que hicieron por predicando tu palabra, Señor, y que también nosotros podamos hacerlo. En este tiempo, Señor, como el tiempo de siempre decimos y lo predicamos, de que tu tiempo ya está cerca, Señor. Que tú vas a venir por tu iglesia, Señor, y tenemos que estar preparados. En el nombre de Jesús, te daremos a ti toda gloria y toda honra, Señor, y te pedimos que vayas con nosotros, Señor. Mira, nuestro hermano Emmanuel va a salir para su hogar. Mira, Señor, Yasmin y Brando también van a salir para su hogar. Ve con ellos, Padre. Ve a su lado, Señor, llevándolos, Señor, en las alas de tu Espíritu, Señor, aleluya, para que sus pies no tropiecen y puedan llegar a sus hogares sanos y salvos, Señor. Como también te pedimos que te quedes con nosotros aquí también, Señor. Porque en este momento te diremos, Señor, que tuya es la gloria, tuya es la honra por los siglos de los siglos. Y el pueblo del Señor dice: Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Cantaré
los pudo mantener.